Vamos a cerrar ya lo que es, estuvimos hablando de Romanos 8. No sé si le pueden dar a la que sigue, por favor. Estuvimos hablando de Romanos 8, es un texto que estuvimos analizando, del cual estuvimos hablando, ¿sí? Y Romanos 8 empezaba con que a los que predestinó, esos también llamó, y a los que llamó, él también justificó. Entonces hoy vamos a ver esa segunda palabra, que es la de que él llamó. Nomás sé que los hermanos se están peleando con la computadora. Ahí está ya. Muchas gracias. Elección incondicional. Vamos a ver esto, mis hermanos. Entonces, otra vez. Romanos 8 dice que los que antes conoció, a estos predestinó. Ya vimos el previo conocimiento, ya vimos esa presencia de Dios, ya vimos la predestinación, ¿sí? Y ahora el día de hoy, mi intención es ver dos temas. El primero es el llamado, porque a los que predestinó, estos también llamó, ¿sí? La justificación y lo demás, eso lo veremos más adelante. Ahorita me interesa llegar hasta el llamado. Vamos a ver el llamado, ¿sí? Y después de eso, mis hermanos, voy a tratar de ser breve, pero vamos a ver la interpretación arminiana y cómo ellos creen lo que nosotros ya enseñamos, ¿sí? No voy a expandirme mucho, voy a dar el concepto, ¿sí? Y algunos contrapropuestas de los que ellos tienen. Y con eso cerraríamos ya lo que es la elección incondicional. Traigo otro apartado de textos, ¿sí? Textos confusos, ¿sí? Que ellos usan. No lo voy a dar aquí, no lo voy a dar acá. Si a alguien le interesa, me puede hablar y les mando la explicación de esos textos confusos, pero no lo voy a dar aquí porque ya necesito avanzar, ¿sí? Pero si alguien lo quiere, si a alguien le interesa, me habla y se lo mando. Y también, causa de eso, comentarios, preguntas, los dejamos al final, hermanos, por favor. Llamado eficaz, mis hermanos. Hemos hablado ya, mis hermanos, de ese llamado que Dios hace. Lo vimos cuando estuvimos hablando de Romanos 8, como les decía. Y ese llamado, aunque es uno, ¿sí? Para entenderlo lo dividimos en dos. Lo que es el llamado externo y lo que es el llamado interno, ¿sí? Porque es obvio que no todos los que son llamados al evangelio, que son exhortados cuando se predica el evangelio, no todos creen. Pero algunos sí. Entonces tiene que haber, y la misma Biblia lo enseña así, tiene que haber una diferencia entre esos llamados. Y eso es precisamente como nosotros lo entendemos, como ese llamado externo, ¿sí? Y el llamado interno. El llamado externo, mis hermanos, consiste en la presentación y el ofrecimiento de la salvación en Cristo a los pecadores, junto con una franca exhortación para que por medio de la fe reciban a Cristo, a fin de obtener el perdón de los pecados y la vida eterna, ¿sí? En otras palabras, mis hermanos, ese llamado externo, en pocas palabras, es la predicación del evangelio. Esa es la predicación del evangelio. Así por medio de embajadores que somos todos nosotros, ¿sí? Que Dios nos manda a predicar el evangelio. Esos llamados, cada vez que predicamos, cada vez que evangelizamos, podríamos decir, y así lo queremos, es el llamado externo, ¿sí? El llamado que todos escuchan y un llamado que sí se puede resistir, el llamado externo, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por lo que les decía ahorita, porque no todos creen, no todos responden de manera positiva al llamado del evangelio. Ahora, Marcos 16:15, fíjese bien. Jesús no lo manda. Jesús no lo está haciendo, no lo dice de manera directa. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, de entrada, mis hermanos, y esto va a ser también importante para lo que vamos a ver de los argumentos arminianos. De entrada, mis hermanos, Dios nos está mandando a hacer ese llamado externo a todos. ¿Porque todos se van a salvar? No, ahí no dice eso. Ahí dice que yo vaya y le predique, que todos nosotros vayamos y le prediquemos a toda criatura, ¿sí? Ese llamado sencillo que Dios nos está mandando, el mandamiento que no lo cumplimos, pero bueno. Es un llamado ante el cual, mis hermanos, el hombre puede resistirse, como yo le decía ahorita. Es un llamado universal y, como le decía, no necesariamente significa que todos vayan a ser alcanzados. Mateo, ¿no lo puse ahí? No sé por qué no lo puse. Mateo 22:14 dice, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Claramente vemos, hay un grupo, hay una distinción,
¿Sí? Hemos estado hablando que Eso es el llamado externo, mis hermanos. habrá menos Pocas esfuerzo, palabras. menos caridad, menos amor Ahí sacrificial está. por Dios, Mateo aún 22, 14, porque muchos son llamados, pero pocos son algo tan básico escogidos. que tendría. Aún el llevar el Llamado evangelio a interno otros cuando otros o quieren eficaz. llevar Llamado los interno pecados a otros. o Hemos eficaz. hablado que deja ver también esa El frialdad. llamamiento de Dios al pecador, mis hermanos, consiste realmente en solo en uno, como le decía ahorita. Hemos recordado que Aunque hablemos de un llamamiento externo y uno interno, la operación del Espíritu Santo, ojo, la operación del Espíritu Santo convierte el llamamiento externo gózate, hermano, en interno. porque estás escuchando ¿Sí? en la Convierte el llamamiento externo en interno. En otras palabras, el llamamiento externo se vuelve efectivo de una mediante especial el llamamiento por interno. nosotros, Es por el Espíritu Santo que ese llamamiento externo que nos hicieron al predicarnos la palabra, apartar este lugar, es por el poder del Espíritu Santo que se hace no efectivo aparta este lugar de manera interna su en presencia. nosotros. Este lugar sigue siendo un edificio. Es Él haciéndolo efectivo en Lo nosotros. apartó Dios para la gloria de él. La predicación de la palabra, mis hermanos, sirve como medio Asimismo, Cristo camina aquí. para el llamamiento interno. De él, El mismo mensaje que se oye, el llamamiento externo, con todo se esto vuelve que le efectivo en acabo el de corazón decir, mis hermanos, del pecador en el llamamiento interno y por medio de la acción del Espíritu Santo. Eso es lo mismo que acabo de decir. sobre Sí. el llamado externo, El mismo mensaje que escuchan todos sobre el llamado de Dios, del Evangelio, y no de arrepentidos, vaya a pensar el llamado de ¿sí? predicar, Nomás en algunos tiene efecto. doctrina, el llamado no. ¿Por qué? Por la operación Todos del en esta Espíritu, vida, mis hermanos, del Espíritu Santo. desde pequeños, Ahora quiero que note algo, hermano. vamos a tener nuestros primeros Aquí estamos hablando pasos hasta de una llegar a experiencia real, vamos a una experiencia buscar que nos llame visible, para algo. no nomás por mí, De un niño de un año en sino por los de mi alrededor también. empiezan a caminar Aquí estamos hablando de un cambio en la naturaleza del hombre. hombre y a llamarse Aquí estamos hablando del nuevo nacimiento. para acá. No estoy hablando de un encuentro, a recibir no estoy hablando de un encuentro como los católicos o como los testigos de Jehová o como otras religiones. en la escuela. No estoy hablando de un encuentro de esos. Tampoco estoy hablando de una meditación que hicimos. Tampoco estoy hablando de algún estado en que se llegue espiritualmente. No estoy hablando de eso. La Biblia refleja y claramente nos habla de que si tenemos o decimos tener una relación con Dios, debemos haber tenido un momento donde pasamos de ser Saulo a ser Pablo. Todos nosotros que decimos ser cristianos, mis hermanos, que decimos tener, o cualquier persona que diga tener una relación con Dios, bueno, debe tener en su vida ese día donde su vida dio un giro de 180 grados. Donde todo cambió de un momento a otro. Ese es el poder del llamamiento interno. Lo que antes yo amaba, ahora lo repudio por amor de Cristo. Hubo un cambio en mi vida evidente, palpable, a la vista de los demás. No es nomás que yo ande en un estado y nomás yo lo digo, no, no. Es evidente. Felicidades por hacer el alto. Si decimos tener una relación con Dios, Me han llamado para felicitarme. entonces debe haber un día A los hijos. marcado en nuestra vida, a lo mejor no exacto, pero en esa predicación yo me acuerdo donde fue ahí donde Dios Para me regañarme. tumbó, donde me arrepentí, le pedí perdón a Dios Mis amados hermanos, y por fe ese perdón llegó a mi vida. pero ¿Y cuando qué? Se muestra por obras, por los frutos. quieren ¿Sí? llamar, No lo tengo ahí, mis hermanos, pero escúcheme. La Confesión de Fe de Westminster, ya sabe que la hemos estado viendo, se la he estado leyendo poco a poco. En el capítulo 10 de la Confesión se puede leer la explicación clásica de la enseñanza del llamamiento interno o el eficaz. Escúcheme bien. Todos aquellos a quienes Dios ha predestinado la vida y a ellos solamente, tiene Él, o sea Dios, a bien a su tiempo señalado y aceptado, llamar eficazmente por su palabra y espíritu de ese estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza, a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando espiritual y salvíficamente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándole su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades por su omnipotente poder, predisponiéndolos a lo que es bueno y trayéndolos eficazmente a Jesucristo. De manera que ellos vienen muy libremente, habiendo sido hechos dispuestos por su gracia. Continúa. Este llamado eficaz proviene de la libre y especial gracia de Dios solamente, no por cosa alguna prevista en el hombre,
quien es totalmente pasivo en este respecto. Hasta que, siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es de este modo capacitado a responder a este llamado y a recibir la gracia ofrecida y comunicada a él. ¿Sí? Eso fue lo que estableció desde este tiempo y lo que seguimos creyendo, lo que se creía ya desde antes. Es el Espíritu Santo el que obra, nos cambia nuestra capacidad, nuestra naturaleza. ¿Sí? Ahora podemos elegir bien, ahora podemos elegir a Cristo y de hecho lo hacemos. Somos atraídos por esa gracia irresistible que veremos también más adelante, porque ya eso le pertenece más al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, 1 Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para algunos el evangelio es necedad, dice Pablo. Para otros es poder de Dios, porque ese llamado, ese mensaje que nosotros predicamos a Cristo crucificado, para algunos fue poder de Dios en su vida. Para otros fue necedad. ¿En qué está? ¿En que uno cree y que otro no crea? En la obra de Dios en el ser humano. Sí. Es un llamamiento que logra eficazmente la salvación. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, ya vimos que no puede ser la palabra algunos, porque genera cosas blasfemas, inclusive para el arminianismo. Entonces tiene que ser todos. No hay de otra. A todos los que llamó, a todos los justificó. A todos los que Dios llama, a todos ellos les asegura la salvación. Yo los voy a justificar y yo los voy a llevar conmigo. Es una aseguranza no en mí, sino en Él, en su promesa. Es por este llamado, mis hermanos, que empezamos a ver que Cristo, bueno, escuchen bien, es por este llamado, mis hermanos, que empezamos a ver que Cristo vale más que todo lo que en este mundo pueda darnos y lo que la muerte pueda quitarnos. Ya no solo miramos los hechos sobre Jesús, sino que ahora vemos la belleza de los hechos. En palabras de Pablo, lo que antes parecía locura y debilidad, ahora es sabiduría y poder del Señor ante nuestros ojos. Mis hermanos, si no hemos, otra evidencia de salvación, si no hemos experimentado todos los días, esto sí es todos los días, hermanos, obviamente todos batallamos y luchamos con eso, pero si no encontramos en Cristo la perla preciosa, mis hermanos, más allá de mi tiempo, mi descanso, mi compromiso con el trabajo, con la familia, póngale todo lo que quiera, entonces hay algo mal. Si Cristo no es la perla más preciosa y la única preciosa, entonces hay algo mal. Si no estoy dispuesto a reconocer cuando peco, no por lo que me dicen enfrente, sino porque lo estoy ofendiendo a Él y que necesito corregirme, entonces Cristo no es la perla más preciosa y eres tú. Escúcheme, cuando quiera la tomo y la dejo. Eso es. ¿Qué frutos, mis hermanos, estamos mostrando de que realmente Jesús es la perla más preciosa de nuestra vida? Desde el inicio hasta el final. Esta doctrina, mis hermanos, llamamiento eficaz, nos muestra que la conversión fue un milagro de la gracia de Dios. Un milagro, mis hermanos. Y yo creo que todos los verdaderamente salvos podemos decir amén a eso. Porque yo no quería, otra vez volvemos al ejemplo, yo no quería, a mí me interesaba, yo estaba a gusto de mi pecado, yo todo esto. Y de repente, pum, me jalaron. Voluntariamente fuerzas. Pero es doloroso y terrible ver que no. Y ahora todo lo que para mí era ganancia, lo tengo por pérdida. ¿Sabe por qué? Está sordo. Debemos matizar, mis hermanos, como lo menciona también la confesión, que en este llamado eficaz, el único que trabaja y no requiere la cooperación del hombre para cumplir el objetivo, o sea, hacer la salvación. Dios es el único que trabaja, no nosotros. No necesita de cooperación alguna del hombre. Cuando yo iba de visita y no salgo, Efesios 2, 8 y 9.
Ese canto lo Porque entiendo. por gracia Mi hermano pastor decía algo y se los he habéis sido salvados Solo me por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es que iban a quedarse don de Dios, porque no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, ese es el asunto con el arminianismo. Si ellos creen, como ya lo hemos expuesto, que al final la decisión, o yo puedo resistir el llamado de Dios que Dios hace, entonces al final la decisión en quién está, en mí o en Dios, en el hombre, en mí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si la decisión al final está en mí, entonces, ¿en qué consiste o en qué está que alguno se salve y otro no? ¿En que fue más listo? ¿En que lo evangelizaron mejor? ¿En que la iglesia estaba más bonita? ¿En que le hablaron más bonito? Sabrá Dios, ¿va? Esa pregunta es bien clave para ellos y ahí es donde está uno de sus problemas. ¿En qué está que unos se salven y otros no? Nosotros decimos en Dios. En Dios. Porque si Él no actúa, nosotros nunca vamos a querer. 1 Corintios 4:7. Pasa un año, 2 años. Porque ¿quién te distingue? Fíjese bien. Porque ¿quién te distingue? Le está dando Pablo, ¿eh? ¿Qué tienes que no recibiste? Hermanos, Y sí, si somos justos con el texto, en el contexto no está hablando literalmente de la salvación. ¿Sí? Está hablando de posesiones materiales. Pero Pablo está generalizando en esa pregunta. ¿Qué tienes que no haya recibido? ¿Tiene que comer? Come, va. Dime una cosa que tengas que tú no hayas recibido. El arminiano no puede decir que recibió la salvación. Psicológico de mi cuñada y todo. Déjalo psicológico que hayas No puede decir eso, porque al final está en el hombre que yo la tome o la deje. comen. Y si no comen, ¿Qué tiene que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y eso va para nosotros, hermanos. Necesidades de cambio de pañal. Porque también todos calvinistas y arminianos tenemos parte que agarrar. Nací de nuevo, no necesito la casa de Porque a veces, en nuestro orgullo, sí, nos jactamos como si nosotros como si no lo hubiéramos recibido. Somos arminianos de práctica. De práctica. Jactándonos como si yo me hubiera ganado y Dios me hubiera escogido a mí porque iba a ser muy consagrado. Es más, le voy a decir esto, mi hermano. ¿Y se viene? ¿Cómo es posible que tenga Dios no lo ama más. Escúcheme bien, Dios no lo ama más cuando está muy consagrado o cuando está tibión. Dios lo ama exactamente igual en los dos estados, hermano. Si es su hijo. Si es hijo, Dios me ama exactamente igual. Y como me ama, no me va a dejar tibio. No me va a dejar tibio. Pero no tengo nada de que jactarme. O es lo mismo que decía Pablo, ¿eh? Más que todo he trabajado. Ahí está la responsabilidad humana. Tenemos que trabajar. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Son dos cosas. Paradoja, sí. Sí es una paradoja. Pero al final, las dos son verdades bíblicas. Me tengo que esforzar, tengo responsabilidad, pero al mismo tiempo yo sé que no soy yo, sino es la gracia de Dios en mí. El llamamiento eficaz, mis hermanos, nos da esperanza cuando oramos por la conversión de alguien o por otros. Porque no hay corazón que Dios no pueda transformar. No hay corazón que Dios no pueda transformar, hermanos. ¿Estamos o no estamos? En cambio, si soy arminiano, tengo que depender de cómo expongo el evangelio. ¿Cómo no van a dar fruto? Tengo que depender en que tengo que convencer a esa persona. No importa el escenario de tristeza. El llamamiento eficaz nos hace valientes y fieles en el evangelismo, o debería, debido a que en última instancia la conversión de las personas no depende de nosotros, sino del llamado de Dios en ellos. O como ya lo vimos, como Pablo le dice a Timoteo, predícales para no vaya a ser que por si Dios les concede arrepentirse. Al final no depende en cómo expongo el evangelio. Me debo esforzar, ahí está la responsabilidad humana, en exponerlo de la manera más veraz, correcta posible, pero al final puedo descansar en que no depende de lo que sale de mi boca. No depende de lo que sale de mi boca, sino de la obra de Dios a través de eso. La economía, ya lo predicamos, ¿se acuerdan? Llega también cuando no hay raíz, se gozan, pero llega la prueba y se ofenden y se van. Oigan, hermanos, calvinismo y arminianismo acerca de la elección incondicional. Están muertos.
Vamos a ver la interpretación alminiana Artificial. ¿A qué hora vas a de la presencia. Ya el Romanos 8, hasta ahí lo vamos a dejar. Ese fue el llamado interno y el llamado externo. gritándole, Ya para cerrar, exhortándole, predicándole? Ay, vamos a ver cómo interpretan ellos la presencia. Ya hablamos del previo conocimiento, aquí también lo voy a mencionar. estoy hablando Ya hablamos de eso. Vamos a ver cómo interpretan ellos la presencia, cómo interpretan ellos en ellos buscando la elección y el bebé y cómo interpretan ellos la elección queda condicional. únicamente Bueno, en su casa. ellos creen en elección condicional. La presencia, el previo conocimiento de Dios. Nosotros hablamos de qué. ¿Qué era la presencia? Les gusta el compromiso, ¿Qué es lo que hablamos que era, hermanos? la disciplina. Y tristemente el cristianismo actual se ve. ¿Un previo conocimiento de qué? Ya no es necesario ¿De congregarse qué? ni formar parte de una iglesia. Solo yo y Cristo y con eso. Desde la universidad yo tenía una compañera que lo decía. Soy cristiano, pero no nos congregamos en ningún lado. No creemos en eso. Previo conocimiento de Quítenle que efecto, por tiene favor. Dios para con nosotros. La Biblia dice No es ¿De de qué? que no es de que seamos buenos o no, él de que congregación nos vamos a portar bien o que ya vio algo especial en nosotros, no tenemos nada en especial. Next, Es next, la- no me está respondiendo. No le estoy respondiendo correcto. ¿Qué es la presencia? y se dé cuenta ¿Qué es lo que tenemos nosotros por presencia? un compromiso realmente de un nacido nuevo con Cristo va a buscar siempre ser de edificación con la iglesia local donde Cristo lo haya puesto. Denle el micrófono. Salva, soy parte ¿Sí? de la esposa de Cristo. Sí, sí. Previo amor del Señor desde antes del... Alabando el nombre de nuestro Dios. Sí, es que Proginosco. Un Previo amor. conocimiento especial e íntimo que está hablando de una relación íntima con una persona. Ese previo conocimiento de antemano, la presencia de Dios, un previo conocimiento de la persona. No porque Dios no sea omnisciente y no nos conozca. No, Dios conoce a todas las personas. Pero cuando Dios habla en Romanos 8, a los que antes conoció, esto también predestinó. La palabra que está ahí es proginosco. Palabra que se utiliza como conocer. Palabra que también vemos que Jesús usa, apartados de mí porque no os conozco. No que no los conozca, de que no es omnisciente, Amor. sino que yo nunca tuve una relación íntima con ustedes. Apártense de mí, ustedes no son. Cuando el Señor me salvó, La presencia de Dios, ese previo conocimiento que está ahí, ese conocimiento antemano, la palabra proginosco que está ahí, nos está hablando de un previo conocimiento íntimo y relacional que Dios tuvo con un grupo que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. vamos o nos pegamos más al altar. ¿Sí? No se me mezclen las ideas. Pruebas. Proginosco es el conocer íntimo, una relación íntima con la persona. A esas personas que Dios desde antes quiso amar de una manera especial. Amar de una manera especial. ¿Qué es lo que creen ellos? Dios sabía desde la eternidad cómo ese es arminianismo, hermanos, ¿eh? Dios sabía desde la eternidad cómo íbamos a vivir. Sabía de antemano si recibiríamos o rechazaríamos a Cristo. Ellos dicen que Dios conocía todas nuestras decisiones libres desde antes que las tomáramos. Por lo tanto, cuando Dios eligió nuestro destino eterno, o sea, cuando nos predestinó, lo hizo sobre la base de lo que Él sabía que elegiríamos. ¿Cuál es la diferencia entre arminianismo y calvinismo en la palabra presencia o proginosco? Para nosotros, proginosco, otra vez, se refiere a una relación íntima con Dios, ya lo dijimos. Para ellos, ese previo conocimiento se está refiriendo a un previo conocimiento de eventos, de decisiones, de acontecimientos. Es como si Dios hubiera dado play a la película y hubiera adelantado toda la película. Dios ya la vio toda la historia de humanidad de todos. ¡Pum! Dios ya la vio. Ok, a esos que yo vi, que ellos libremente me van a escoger, a esos yo escojo, entonces realmente no está escogiendo. Llueve, truene, Sí, Dios adelantó la película, hermanos. Vio a todos, todo lo que nosotros íbamos a decidir. Porque Dios nos dio libre albedrío, lo que ellos dicen. Dios me dio la libertad de hacer el bien o el mal y escogerlo o no escogerlo. Entonces Dios corrió la película. Dios vio quién iba a decir que sí. Y esos que iban a decir que sí, a esos escogió. Eso es lo que creen ellos. Entonces realmente no es un escogimiento. Sí, cuando yo escojo, cuando jugábamos a retas de fútbol, yo escogía a las personas o me escogían a mí, pero yo no decía, no, o sea, alguien parte de que escogerme a mí sin yo tener enfermo con cáncer. nada que decir, o sea, no tiene sentido. Porque si hablamos de eso, entonces Dios escogió en base de la elección humana.
Dios escogió en base a lo que yo iba a decidir. ¿Sí? Eso es lo que creen ellos. Los problemas. Esta posición sugiere que Dios mira al futuro y aprende cosas. Vamos a tratar aquí de echarle un poquito de imaginación, hermano, porque sí es un poquito complejo. Imagínese a Dios antes del comienzo del tiempo. Antes de que usted y yo viniéramos a... Dios está ahí, solo, perfecto. Y luego, ¡pum! Quiero ir paréntesis. Llamado tiempo. Y aquí está toda la película, hermanos. ¿Sí? Antes de que Dios vea la película, ellos están asumiendo que Dios no sabía, tenía que ver la película para poder saber quién iba a escoger. Si no la ve, Él no va a saber. Ellos están sugiriendo que Dios aprende. No puede ser eso. Dios no puede aprender. Todo lo que acontece es porque Él lo ha decretado, no porque sucede de manera espontánea y bajo la libre decisión del ser humano. No. Dios no tenía que ver la película para saber lo que iba a pasar. Sí estamos de acuerdo en que Dios conoce todas las decisiones, ¿eh? Dios conoce absolutamente todo, porque Él lo decretó. Porque Él lo decretó. Ahora es imposible que Dios aprenda porque Dios es omnisciente. Ese es el primer problema. Número 2. Si Dios mirara el futuro, es lo que les digo, solo vería lo que Él ha decretado. En ese momento de soledad de Dios, cuando Dios ve el futuro, lo único que está viendo es lo que Él mismo ya decretó que iba a acontecer. Eso es lo que está viendo. ¿Sí? Número 3. Lo que ya vimos, el previo conocimiento, proginosco, mencionado en Romanos 8:29, se refiere a una íntima relación personal. Y ya en su momento dimos bastantes versículos donde mostramos esa palabra conocer. Entonces, la razón por la que Dios llama internamente, ya estamos con el llamamiento, la razón por la que Dios llama internamente solo a algunas personas es que Él sabe de antemano quiénes responderán positivamente al llamado interno y quiénes no. Por lo tanto, Él no desperdicia el llamado interno, sino que lo otorga solamente a quienes sabe que responderán favorablemente a este. Otra vez. Como Dios sabe quién sí lo va a escoger y quién no, el llamado interno se lo da únicamente a los que van a decir que sí. No se los da a los que van a decir que no. ¿Sí? No se lo da, no lo desperdicia, como dicen ellos. ¿Cuál es el problema con esto? Si Dios basa su elección en mi decisión, pone en tela de juicio de salvación que es solo por gracia. En Hechos, ahorita no traigo la cita, pero ya se las he dado. En Hechos dice que por gracia, por la gracia tenemos la fe, por gracia, o sea, dice algo más directo que en Efesios. Pone en tela de juicio, mis hermanos, que la salvación es por gracia, ya que en última instancia la diferencia entre el que se salva y el que no se salva está en la decisión hecha por el hombre. Al basar el propósito electivo de Dios en la fe prevista del hombre y no en la soberanía de Dios, esa posición hace al hombre y su elección la causa que determina la salvación en lugar de que sea Dios. Ellos están haciendo que la causa de que Dios salve sea la elección del hombre la que determine que la salvación llegue o que no llegue. Porque Dios vio de antemano la fe que él iba a tener. Eso es otra cosa. Ellos no creen que la fe es un don de Dios. Ellos creen que el hombre tiene la capacidad de tener fe por la gracia preveniente que también ya vimos. Y podríamos preguntar, entonces, ¿cuánto poder hay realmente en el llamado interno según ellos? ¿Qué tiene de ventajoso recibirlo? Si al final nomás se lo está dando a quienes sí lo van a escoger. Y no es un llamado especial para yo escogerlo. O sea, no es una influencia realmente. ¿Sí me explico? O sea, si nosotros, como vemos el llamado interno, vemos que efectivamente nomás algunas personas se salvan y el arminiano tiene que decir lo mismo, que nomás algunos se salvan, ¿sí? Ese llamado interno realmente no tiene una influencia.
Porque en teoría, según ellos, Dios se lo dio a quien ya lo iba a escoger libremente. El llamado interno no tiene ningún poder. No sirve de nada en su visión. Porque no genera ninguna influencia para que yo lo escoja o no. Porque si ellos admitieran que hay una influencia en el llamado interno, bienvenido al calvinismo. No sé si me estoy explicando, los veo allá en Saturno, quién sabe dónde están. Poder, autoridad. Quiero que desde ahí está. Hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, entonces si ya está así como usted dice, pues no va a haber fiesta en el cielo, porque ya La ciudad. están, ya saben, ya están Ya lo que estaba usted aquí. acaba de Bueno, decir. Dios lo sabe, los ángeles no son Pero omniscientes. de todas maneras, Poder, ya no hay autoridad, ese sabor. rico. ¿No? Así. Sí, ¿no? O sí esa, Eso- pues ese sí, tema- eso eso- bonito, Es ¿no? otro tema aparte. Sí, eso. eso sí, es otro tema aparte. O sea, el hombre se aventó, o sea. Entonces, mis hermanos, la cuestión aquí es, si solamente reciben los que Dios sabe que responderán a Él por sí solos, pareciera que esa influencia interna no ejerce ninguna influencia real. Se enfoca más en el externo, correcto. ¿Por qué? Porque al final depende en qué, en que la persona me acepte el mensaje. Entonces, ese es el peligro, mis hermanos, que también hay peligros en el calvinismo, hipercalvinismo y varias cosas, pero es el peligro del arminianismo. Como mi enfoque está en lo externo, por eso caemos en suavizarlo, Sino nuevo. No, ya uno. y ojo que también nosotros podemos caer en eso, suavizarlo, en que la iglesia tenga ciertas cosas, en que sea amable, en que se enfocan muchísimo en lo externo. Mas no podía a causa de la Ahora, multitud, porque fíjese bien, era pequeño de estatura, tenemos algo que aprender de ellos, poder, autoridad, y es precisamente esa pasión que tienen. Mal pero enraizada, insatisfecho. pero Pablo nos lo dice y ahorita lo vamos a leer. Tengo curiosidad. Nosotros somos embajadores de Cristo Quiero ver a y os rogamos que sean salvos. ¿Sabía quién era Jesús? Nosotros deberíamos de evangelizar como si dependiera en ese momento de lo que estamos diciendo para que sean salvos. Hay mucha gente. Es el correcto entendimiento en el evangelismo. Jesús, Jesús. No confiado en lo que yo le voy a decir. No. Al final está en Dios, pero Dios me manda a mí a rogarle. Esa es la palabra que usa Pablo, ahorita la vamos a ver. A rogarle. A rogarle. Al no convertido, a que venga Cristo. La curiosidad cuando Cristo nos va a llamar mata a la Sin diluir el evangelio, claro está. Sin diluir la verdad. Sin hacer un lado el pecado y la realidad del pecado. poder, autoridad. Sin hacer un lado todo eso, porque es importante también. Acuérdense, si en el fondo negro, el diamante no brilla igual. ¿Podrán ustedes Ahora, aquí estar aquí escuchando? si no tiene ninguna influencia en la edición humana, entonces simplemente no es una influencia. Si no es una influencia, es insignificante por la salvación y un elemento irrelevante en la cadena dorada. Fíjese bien, Autoridad y riqueza. si el llamado es irrelevante, porque realmente no le da al ser humano una influencia, ¿sí? Porque Dios se lo da únicamente a los que lo iban a escoger libremente, entonces ¿para qué Pablo lo menciona en Romanos? Únicamente hablando, aplíquelo con No tiene, al final no tiene ninguna influencia práctica en el humano, en el ser humano. Porque tiene una influencia y ellos ya lo rechazan. Porque Dios me está forzando, no. pero no ha tenido un llamado. El llamado al final, en su visión, no tiene ningún poder influyente en el ser humano. Pero para que llegue el segundo llamado, Nada. el segundo llamado por así verlo, Entonces, si no hay ningún poder, si no hay ninguna razón, ¿por qué Pablo lo mencionaría como parte importante en esa cadena dorada? evangelio, cuando llegó ¿Por qué Pablo le da importancia al llamado? ¿Vamos bien? Si al final no tiene ningún poder práctico en la transformación o en el que alguien crea, mejor dicho. No. Porque vamos a ver Pero Pablo lo menciona. interno a qué nivel. Si no influye en la edición humana, entonces ¿para qué sirve? Dice la palabra, mis hermanos. Si no influye en la decisión humana, Querer, entonces ¿para qué sirve? En la visión de ellos, el hacer. Vamos aplicando. Procuraba ver a Le pueden dar al que sigue porque ya no se movió acá. Mis hermanos, Elección, dice que era rico, ¿qué creemos nosotros? Elección incondicional. y la Biblia dice
Ellos creen elección condicional. Pequeño de estatura. Ahora, ¿en qué sentido? En los desfiles, Dios eligió solamente lo que creen ellos. Dios eligió solamente a los que con su propia voluntad iban a creer en el evangelio. hermano, En este caso, la elección depende de lo que cada persona haría. Es decir, está condicionada. ¿A qué? estoy limitado. A la respuesta de quién? Del hombre. Queriendo, pero no está pudiendo hacer. Ellos creen una elección condicional. La condición Mis amados, es que el hombre acepte entró a buscar el llamado del evangelio. a Jesús. O como ellos mismos lo pondrían, que crea. El Espíritu Santo está obrando. Pero otra vez, sí, la Biblia habla de que crea. Que él planeó, Sí, Dios de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree. Pues sí, como es mi si hay una condición real, tenemos que creer. Jericó, Pero ¿en qué está? En que algunos crean y que otros no. pasa, porque tiene- Otra vez, esa es la pregunta clave. ¿En qué está que algunos crean y que otros no? si no tuviera esa fe, ¿cree ¿En que qué está? predicaría? Y la respuesta debe estar acorde al resto de las escrituras. Entonces, Mi trabajo, según ellos es condicional. ¿En qué sentido? pero En que depende que un día, que la salvación se haga eficaz en esa persona, que el sacrificio de Cristo sea eficaz en esa persona, en la decisión ¿sabe? de la persona. Los llamados externos recibí. Por otro lado, nosotros ya vimos que creemos en elección incondicional. O sea, no que no haya condiciones. Sí las hay, Pasajero, pero Dios previamente trabaja en nosotros para movernos a ellas. después de la noche, Es incondicional en el sentido que no depende en lo que el hombre haga o no haga. De hecho, no puede hacer nada. hacerte el dormido porque te dejen descansar. En ese sentido es incondicional. ¿Sí? ¿Cuántos llamados externos recibí? El llamado es externo, ¿se puede resistir? Ay, no quiero. Fíjese bien. ¿Sabe cuántos Si el arminianismo, mis hermanos, dice que Dios eligió condicionalmente a los que habrían de creer con su propio libre albedrío, entonces la base de la elección está en la decisión humana y no en el decreto divino, como ya lo vimos. Bajo esa lógica, Dios ofrece salvación a todos por igual, hablando del arminianismo. Y Dios esperaría la respuesta voluntaria del hombre. ¿Sí? Ahora bien, cuando contrastamos ni emocionalmente? esto, lo que el arminianismo cree, con la visión reformada de la elección incondicional, surge una de las objeciones más comunes. Otra vez, ellos creen que todos tienen la posibilidad de ser salvos y que Dios simplemente está a la espera de que lo acepten o lo rechacen. Pero todos Me va a costar a mi hijo. tienen la posibilidad de ser salvos. La objeción común es, si solo los elegidos van a ser salvos, Y luego te diga, que eso es lo que creemos, si solo los elegidos van a ser salvos, que no estás predicando la gran entonces, ¿es sincera la oferta de la salvación que tiene que obrar. A ver, hermano, al que no es elegido? ahora se lo digo. En otras palabras, Ahora, ¿qué tan sincero es que yo le evangelice a alguien? ¿O qué tan sincero es el llamado que Dios hace, aun y cuando lo hace a los que Dios sabe que no son elegidos? otros de volada lloraban y 3 pecaditos después. Como no hacen preguntas, yo me las hago a mí mismo. Yo nunca me bauticé. Y me contesto yo solo. Y luego vengo y se los comparto. Realmente sabía 100%. Es incongruente, mis hermanos. Pregunta, ¿va? Es incongruente exhortar a un pecador que se arrepienta sabiendo que no puede hacerlo. Buena, Marilena. Dios les bendiga. Yo pienso que no es incoherente porque Y llevó 12 años. pues nadie lo sabe más que Dios. Allá vamos. De la salvación. Pero allá vamos. Pero fíjese bien, De la primer ponchada del carro. una cosa es verlo nosotros terrenalmente. Que eso que dijo nuestra hermana es parte de la respuesta. Lógico. Pero otra cosa, y yo lo que más me causó a mí poder responder y que poder asentarlo en mi cabeza, es desde la perspectiva de Dios. Hermano, Porque Dios sí sabe quiénes son los elegidos y quién no. sí está bajo este Entonces, ¿qué tan sincero está siendo Dios o Jesús, cuando Él le ofrece la salvación, a pesar de que sabe que no puede? Lo empezó el Espíritu Santo. Es una búsqueda divina. Y si la empezó la búsqueda divina, No es para que me contesten ahorita, lo va a ¿eh? encontrar divinamente Jesús. Si solamente los elegidos serán Y él salvos, pone el querer como el hacer. ¿no sería falta de sinceridad ofrecer salvación Siguiente versículo. a los no elegidos? Y como vino a aquel lugar mirando, no,
Primero, vamos a revisar qué dice la Biblia. ¿Sí? Y ponga atención a esto, mis hermanos, porque de aquí muchos, porque esta crítica no nomás es el arminianismo, también es dentro del círculo calvinista, porque hay otros que son más fuertes o más severos y no evangelizan, porque creen que pues Dios tiene el llamado y no hay que hacer nada para ir por ellos porque Dios los va a traer. Entonces hay un hipercalvinismo donde sacan de contexto muchas cosas. Entonces esta objeción no nomás es arminiana, también es calvinista de algunos círculos calvinistas. Ponga atención, hermano. Fíjese bien. Fíjese lo que dice Dios, ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios. Y no en que se aparte de sus caminos y viva. Es una pregunta retórica, obviamente. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Está dando un mensaje: arrepiéntanse y vivirán. Isaías 55:6 y 7. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone y limpie su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Otra invitación de Dios en amor, en que el impío se vuelva de su camino. Mateo 11:28-30 nos lo acaban de predicar. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera, y mi carga ligera. Jesús está invitando a todos: venid a mí, que estén cansados y trabajados. Y dice todos los que estén cansados y trabajados. Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos. Esto ya es Pedro predicando. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces, por un lado, en la Biblia estamos viendo que Dios hace llamados a que el pueblo se arrepienta, que vengan a Él en amor. Estamos viendo que hay un amor de Dios expresado en las Escrituras por el que está lejos, por el impío. Pedro se lo está predicando a todos: arrepentidos y vengan, para que Dios traiga salvación a ustedes. Y Pedro se lo está diciendo a todos. Y si no mal recuerdo, eso es después de Pentecostés, cuando había gente de todos lados. Entonces, número 1, ¿es sincera la oferta de la salvación? Primero que nada, es un mandato. Y en Juan 3:23 nos lo dice. No lo traigo ahí, pero no me escuche. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Para empezar, mis hermanos, el llamado de arrepentirse, de venir a Él, es un mandato de Dios. Es un mandato, ¿sí? La fe, fíjese bien, la fe es el deber de cada persona. Pero hermano, ya vimos que el hombre es incapaz, que no puede. Sí, otra vez, regresa el cassette de todo lo que ya vimos. Es una incapacidad, ¿qué? Moral. No es física, no es mental. Si fuera físico o mental, entonces sí habría una incapacidad. Entonces el hombre sí sería una víctima. Pero no es una víctima, porque es una incapacidad moral. En mi voluntad, en mis deseos. No quiero. No puedo porque no quiero. Por eso el hombre no puede, porque no quiere. Porque su voluntad es libre en un solo sentido: hacia el mal. Es responsable porque está haciendo lo que quiere. ¿Sí? La incapacidad moral no niega la responsabilidad. A los pecadores, escuche bien, no se les culpa por no ser elegidos.
Se les culpa por ser incrédulos. ¿Ya los vio Jesús a ustedes? ¿Y por qué a veces actúan Ojo con esto. y no dejan pasar al chaparrito? La doctrina de la aprobación total no dice solamente, tú no puedes venir. No, no dice solamente eso. Hicieron de nuevo, ya se Dice, ya deben estar en tú no puedes venir y por eso necesitas de la ayuda divina. En ti no puedes, pero clama a Dios que sí puede. tropiezo con tu testimonio de poca fe. Y Pero Dios sí puede. Jesús lo dijo, los discípulos dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Mirando lo que Jesús le dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. por ti, tú ya estás al cielo. Ese es el mensaje calvinista, por decirlo de alguna manera. Que el hombre no puede, pero que Dios sí. Ese árbol nació de un día. Dios sí puede. Dios sí te puede traer. Tú no, pero Dios sí. Por otro lado, mis hermanos, a nosotros se nos manda a predicarlo a toda criatura. Ese árbol fue una semillita. A nosotros se nos manda a predicarlo a toda criatura. ¿Sí? Tanto elegidos Dio ese árbol para como réprobos. está listo, está fuerte, se va a subir A todos. Como embajadores de Cristo. O como Pablo lo dice en 1 Corintios 5:20. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. las controló y las guió el Espíritu Santo. Gózate, tu vida es un propósito. Así tenemos que evangelizar. Os rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliados. Saqueo era uno de poder Arrepentidos. no sabe ni quién era Jesús. Que Dios es grande para poder Vea lo salvarte. que está haciendo. Si la gente vestida con su cara ¿Es sincera da risa cuando la oferta de corre salvación? por toda la ropa que Sí. trae, y más en ese Porque el tiempo. objeto de la fe es Cristo. Imagínate los chaparritos. ¿A qué me refiero? El llamado a los pecadores Que era un traidor, es a mirar a Cristo que robaba y tenía más testimonio. y no Imagínate a mirarse ellos mismos a ver si tienen indicios de ser escogidos o no. Ahí va otra vez. El llamado para tus hijos, para el inconverso, es mira a Cristo. No mires si tú tienes indicios de ser elegido o no. No mires si tú o te quedes pensando si eres un escogido o no. No, 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 no. Los que cumplen todo. Jesús dice, venid a mí que yo no os echo fuera. Ya lo vieron. El que viene a mí yo no lo echo fuera. Eso es lo que dice Jesús. Que lo vieron. Dice una certeza. Buscar y encontrar. Porque el que viene es porque ¿qué? Porque el Padre lo trajo. La oferta que hacemos a predicar el Evangelio es mira a Cristo. Y como vino a aquel lugar Jesús, No si tú tienes indicios de ser escogido. mirándole vio No si tú eres un elegido de Dios. le dijo, Eso no es lo que decimos en el Evangelio. Saqueo, Y si alguien lo predica así, pues está mal. prisa desciende, porque Número es 3. necesario que pose en tu casa. Es sincera porque lo que específicamente No es, escúchame, se ofrece en el Evangelio ¿es Jesús o no? Que es a Jesucristo. ¿Y a qué me refiero? A su obra completa y terminada. lo precioso Nosotros sí creemos en una obra completa y terminada nombre. y eficaz. El arminianismo no, porque para que se haga eficaz depende que el hombre lo elija. Y la otra para que permanezca. Nosotros no. Nosotros ofrecemos una salvación completa. Dios, por medio de nosotros. Dice la palabra que como vino a aquel lugar, Ven a Él y Él puede perdonar tus pecados. Tus pecados. está viendo, dice la palabra Jesús, Su completa obra expiatoria y los beneficios ganados son una certeza, no una posibilidad de salvación. Nosotros no ofertamos una posibilidad. Nosotros ofrecemos una realidad, una certeza. Ven a Él y tus pecados van a ser perdonados. ¿qué viste en tus Es una certeza. Una salvación real y lograda. Una oferta del Evangelio está condicionada, esta oferta del Evangelio está condicionada al arrepentimiento y fe. Y si alguien se arrepiente y cree, siempre la oferta se va a cumplir. ese encuentro? Obviamente, tal arrepentimiento y fe son imposibles para el hombre natural. O sea, si Dios no obra. Aparte de la gracia regeneradora, ningún hombre se arrepentirá ni creerá jamás. Corazón que me Por lo tanto, en el caso de los no elegidos, la condición de esa oferta nunca se va a cumplir en los no elegidos. que la multitud estorba. Pero sugerir que la oferta de Dios no es sincera y que finge sinceridad porque no provee la gracia necesaria para superar la aprobación del hombre, es suponer que Dios está obligado a dar gracia a todos. Igual con él. ¿Listo?
Decir que Dios no está siendo sincero y que finge, para empezar va en contra de que Dios es veraz, de su propia naturaleza. Número 2, si estamos diciendo que Dios no es sincero, porque no le ha proveído a todos una gracia especial para superar la depravación total, entonces estamos obligando a Dios a que dé la salvación a todos, o la gracia a todos. Y otra vez, la misericordia no es obligada. La misericordia no es una obligación de Dios. La justicia sí lo es, pero no la misericordia. La misericordia no es una obligación de Dios. Él la puede impartir del que quiere. Tendré misericordia del que tenga misericordia, del que endurece, lo endureceré. Número 4. ¿Es sincera la oferta de la salvación? Sí, porque Dios realmente desea que todos se salven. Y aquí llega lo... Pues todo es carnita, ¿verdad? Pero esto está... Si Dios realmente desea que todos se salven, ¿por qué no se salvan? Si Dios realmente desea que todos se salven, entonces ¿por qué no se salva? No es que te llame la doctrina, Jesús te llama. Hace algunos momentos vimos que Dios no se complace en la muerte del impío. ¿Verdad que sí? Mas sin embargo, Dios es justo y el que no cree es condenado, muerto. Pero sí, pero vimos por otro lado que Dios no se complace en la muerte del impío, pero por otro lado Dios hace justicia y el impío muere y va al infierno. ¿Qué pasa ahí? En Éxodo 20:13, Dios mandó no matarás. Pero en Hechos 2:23, Pedro les declara a Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. No sé si lo estamos viendo. Dios dice no matarás, pero del otro lado, Pedro está diciendo, ustedes lo mataron por el previo ordenamiento de Dios. Se le obedece así. Entonces, podemos concluir que en cierto sentido, sus decretos no siempre reflejan sus deseos. Una cosa es lo que Dios desea y otra cosa lo que hace. Déjense lo pongo más fácil. Vamos a poner un ejemplo. Dios no quiera que su hijo termine en la cárcel. Su hijo acaba de cometer un delito, hermano, grave. Y la única es, se va a la cárcel. Y ahí viene ¿qué? No hay, ¿cómo le llaman? No hay fianza. Perpetua. Ya no va a salir. Usted como madre o como padre tiene dos voluntades ahí, ¿eh? Si es buen padre. Por un lado, usted no desea que su hijo esté en la cárcel, porque usted sabe lo que va a pasar ahí adentro. Pero si usted es buen padre y sobre todo cristiano, cometiste un crimen tan fuerte que hay cadena perpetua, sorry, te voy a ir a visitar, pero bye. ¿Quién puede cuestionar que en el papá o en la mamá no hay un deseo verdadero que su hijo no vaya a la cárcel? Sí lo hay, pero hay otra voluntad que sobrepone ese deseo. La voluntad de que se cumpla la justicia. Nosotros somos imperfectos, Dios no. Dios tiene un deseo. Hay deseos que Dios tiene, pero su voluntad decretada está por encima de esos deseos. Cuando Dios dijo que no matarás, Él desea que nadie mate. Entonces, ¿por qué no lo detiene? Porque Dios no ha decretado detenerlo. Y cuando decretó que mataran a Jesús, Dios soltó la rienda de su corazón, ya lo vimos. Y permitió que lo matara. Porque su decreto, su voluntad decretativa, que es lo que vamos a ver lo que sigue. Su voluntad decretativa o secreta está por encima de la voluntad declarada o preceptiva de Dios. Una cosa, por un lado está sus deseos y por otro lado
está lo que Él decretó y que así va a acontecer. Voluntad declarada o preceptiva. Son todos sus mandamientos, todo lo que Él le ha dicho que es moral y que así debe de ser. Llámanos el hijo del carpintero. Sinceramente desea que todos la obedezcan, pero no puede ser pero puede no ser obedecida. Esta voluntad sí puede no ser obedecida. Los mandamientos no siempre son obedecidos ni por nosotros mismos. Hacen las borracheras Y son todas sus promesas, todo lo que Él ha prometido. ¿Sí? Voluntad declarada o secreta. ¿Sabes por qué? Porque no han nacido nuevos. Es la voluntad por la cual Él estableció todas las cosas desde el inicio del tiempo hasta el fin de este. Y solo le pertenece a Él. No es conocible por la mente humana, Romanos 11:33. Es inmutable y no puede cambiar. Es soberana y suprema y no puede ser estorbada ni evitada. Pensé que yo lo buscaba, pero realmente él inició todo. De amor. Otro ejemplo, los hermanos de José. ¿Qué dice José? Dios obró para bien sus actos malos. Te recibe con Fíjese bien, ¿qué está pasando ahí? Aunque los hermanos de José están cumpliendo la voluntad de Dios, al mismo tiempo están yendo en contra de la voluntad declarada de Dios, Dios. Una porque pecaron. saqueo, el que era ratero, fraudulento. Y es una realidad. Dios usa aún la maldad del hombre para cumplir sus propósitos. Sus deseos, su voluntad decretada puede estar y está en muchas ocasiones por encima de lo que Él desea. Y el que esté por encima de lo que Él desea no significa que no lo desee realmente, Murmuraban diciendo. que no está sincero ese deseo. Murmuración, ya lo hemos predicado, es pecado. Estoy en Otra vez, contra de la voluntad de Dios, de lo que él está ¿quién de nosotros querría que su hijo termine en cárcel de cadena perpetua? Pecador. Nadie. Sabían que era pecador, saqueo. Pero si cometió un alto crimen del cual ya no hay reversa, no hay manera de sacarlo de ahí. Fraudulento. Mis hermanos, no Sorry. están murmurando contra saqueo, Ya una vez es de confianza, pero eso ya depende de cada caso. No me quiero meter en controversias. ¿Contra quién están murmurando? Hay dos voluntades en nosotros, hermanos. Contra Jesús. Lo que yo deseo versus Él lo que Dios me manda. un hombre pecador, Jesús. Fíjate. Entonces, podemos llegar a ese texto. Ya voy a terminar. Podemos llegar a ese texto. Llamado de esta gracia irresistible. Muchos Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Su deseo versus lo que Él decretó. fraudulentos. Él quiere que todos sean salvos. ¿Y por qué no todos son salvos? Porque Él no decretó que todos fueran salvos. La gracia. Ojo, el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todos, ¿eh? Pero Dios no lo determinó así. Jóvenes podrán tener lo que quieran. Pero Dios quiere, hermano. Y por eso Dios le dio la gracia preveniente a todos, para que todos tuvieran la posibilidad de ser salvos. Llamados No. por Cristo, aunque te llamen de la mejor empresa. No. Mejor pareja. El mejor Su decreto está por encima de su deseo. escogido. ¿Es sincero Dios cuando dice arrepentidos venid? Claro que es. Sin embargo, Él no lo decretó de esa manera. No lo decidió de esa manera. Es así, mis hermanos, como en este versículo encontramos otro ejemplo de lo que Él desea versus lo que Él ha decretado. En su voluntad decretada, Dios incluye la salvación a sus elegidos. Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Sin embargo, en su voluntad preceptiva, o en los deseos, o la voluntad declarada, sinceramente llama a los pecadores indiscriminadamente para que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Resistir a esta gracia. Es cierto, mis hermanos, es difícil entender cómo las dos cosas pueden conciliarse, Que sin hijo, que sin hija, tanto en la elección soberana como en la elección particular. Sin embargo, no podemos negar que Dios no podemos decir que Dios esté siendo no sincero al ofrecer la oferta del Evangelio. Entonces, aquí, Por último, quiero terminar con esta cita de Luis Berkhoff. Él decía, Señor, pues ya lo recibí. el llamado externo es un llamamiento de buena fe, un llamamiento serio. No es una invitación acompañada de la esperanza de no ser aceptada. Cuando Dios llama al pecador a aceptar a Cristo por fe, lo desea fervientemente. Y cuando promete la vida eterna a quienes se arrepienten y creen, su promesa es confiable. Dice la Biblia, Esto se desprende de su naturaleza misma, de la veracidad de Dios. Es blasfemo pensar que Dios sería culpable de equívoco y engaño, que diría una cosa y pensaría otra, que suplicaría ferviente al pecador que se arrepintiera y creyera para salvación y al mismo tiempo no desearla en ningún sentido. Es una contradicción a la naturaleza de Dios mismo. Pensar que Dios no está siendo sincero.
Ya les di 4, ¿sí fueron 4? 4 argumentos de por qué creemos que la salvación, que la oferta del evangelio sí es sincera, a pesar de que Dios también se le manda a los no elegidos.